Ahuasca. Red de Gestión Cultural construyendo comunidad en territorio. Sé parte de esta propuesta para tejer una sociedad diferente. Revolución, evolución planetaria. Las opiniones expresadas en este espacio son de total responsabilidad de la persona que las emite. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo ese público que se conecta a nuestro sentido, a nuestro cariño, a nuestro pensar, a nuestra comunicación de Ahuasca, Red de Gestión Cultural. Hola amigas y amigos, pues el día de hoy estaremos con otro programa muy interesante con respecto a cultura en territorio. El día de hoy nos acompañan amigos queridos del alma. Nos acompaña Patricio Morales, integrante del grupo de música y danza Libertad Andina, presidente del Festival Cantos del Sur, coordinador académico de Plataforma Cultural. Y con él se encuentra nuestro querido amigo Rafael Soria, que tiene un masterado honoris causa, director de participación ciudadana del municipio del Cantón Mejía, gestor cultural y artista, miembro del Grupo 4 del Altiplano. Y no sin antes anunciarles a nuestro querido amigo, gran gestor cultural de la provincia de Cotopaxi, Roberto Ricaute, gestor cultural, director de varios proyectos importantes en la provincia de Cotopaxi. Bienvenidos compañeros, bueno, ustedes me conocen, soy Paulina Isurieta, en este momento soy presentadora del programa Ahuasca y quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar hoy en este programa, en este proceso y agradecer esta positiva entrevista que vamos a tener el día de hoy. Quiero agradecer a todos los compañeros y amigos que se conectan el día de hoy. Y vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a conversar sobre el tema de lo que está pasando en cultura. Yo quiero que estas preguntas que vamos a tener, este diálogo muy interesante con ustedes, pues vamos a irlo trabajando. Cuéntenos, estamos a 40 días, más de 40 días de la cuarentena, y dentro del sector cultural, pues el ministerio, varias autoridades han dicho que sí, que vamos a apoyar, que vamos a dar algún sentido de ayuda al sector cultural, pero sin embargo, hasta la fecha no ha habido procesos reales. Hasta la fecha no hay otro sentir en las mecánicas territoriales. Cuéntenos, ¿qué está pasando desde sus sectores? Empezamos, pues, mi querido Roberto, cuéntenos. Claro, Paulín, muchísimas gracias y te agradezco por este espacio. Saludos a Rafael Soria, a Patricio Morales y buenos amigos de acá de la ciudad de La Tacunga. Y pues yo sí quiero empezar, chicas, comentándote algo que me tiene todavía con la cabeza golpeándome, ¿no? El hecho de ver, sobre todo en las redes sociales, el sentir de la gente respecto a la cuestión artística, ¿no? Cuando en principio el Ministerio de Cultura, a través del ministro, mencionaba que iba a haber una ayuda, un aporte, si al trabajo de los artistas, toda la gente se volcó a decir que por qué les dan, ¿sí? Que ahorita es prioritario otras cosas, y no los artistas, ¿sí? Después cuando se anuncia un plan de contingencia de parte del gobierno y el gobierno lo anuncia, si el presidente lo anuncia, aún más resurgieron las críticas, ¿no? Creo que eso nos hace ver que la problemática en el ámbito artístico y en el ámbito cultural está todavía en ciernes aquí en el país. La gente todavía no comprende que los artistas, que el arte es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo como cualquier otro, ¿sí? Y creo yo que es medio complicado decir cuáles son las prioridades, ¿no? Pero escuchaba a un médico que decía que él no podría soportar todo este proceso que él está llevando a cabo en los hospitales, si no fuera porque en sus descansos él escucha música, ve teatro, ¿sí? Es decir, él se reconforta y alimenta su alma a partir del arte. Cuando tú ves que, por ejemplo, gobiernos como Alemania, sí, destina grandes cantidades de dinero para salvar al movimiento artístico, a los artistas, cuando ves que en otros países una de las prioridades empieza a ser que los teatros empiecen a abrir, y uno se topa con la realidad en Ecuador, donde la gente vuelve a insistir que por qué les dan, ¿sí? A los artistas. Y con cantidades, para mí, yo como posteaba en mi red social, una cuestión miserable, sí, ese es mi término, sí.
sin intentar ofender a nadie, pero sí me pareció súper miserable el hecho de que el gobierno diga que va a dar $60 a los artistas durante 3 meses para que presenten sus obras. Eso implica nuevamente que desde la parte estatal no Perdona que tiene te cobre, nada, dijiste sus obras, o no, sea, sus obras. presenten Imagínate cómo se obras. unen las dos palabras. Yo sé que Sí, dijiste obras, pero exacto. cachas, o Sí, sea, a sí, mí me arde el corazón. correcto, sí. Entonces, mira, a mí, Paul, y eso me parece, o sea, totalmente, te insisto, o sea, me sigue golpeando en la cabeza ese hecho de que la gente siga pensando de que, o sea, siga teniendo ese criterio respecto del arte, respecto de la cultura, ¿no? Creo que precisamente eso es lo que nos hace falta como país. Y entender el tema cultural, entender que el tema cultural no es solo el hecho artístico, el evento artístico, ¿sí? Y eso es más lamentable cuando tienes una casa de la cultura que es como el ente coordinador a nivel país que sigue pensando eso. Porque yo te hablo desde la realidad de Cotopaxi, se sigue pensando que la cultura es solo el hecho artístico, el evento artístico, ¿no? Entonces la Casa de la Cultura tiene solo eso, eventos artísticos. Entonces ese es un tema que duele, Así es, y mi duele querido bastante. Roberto. Nos duele a todo el sector cultural, pero realmente es ese sentir de no valorarlos, ¿no? O sea, muchos artistas incluso han posteado en sus redes sociales que sí, que la medicina es primero. Entonces también el artista se ha vuelto un poco irresponsable con los cientos de miles de artistas que están en situación de precariedad. Mi querido Rafa, voy contigo. Cuéntanos, ¿cuál es tu sentir? Hace un momento hablabas de algo muy importante. Cuéntanos. Bueno, mira, a mí me quiero agarrarme de donde le interrumpí a Roberto Pino las debidas disculpas, ¿no? Pero es realmente un tema que creo que hay que decirlo con frontalidad, ¿no? Posiblemente la gente no nos está escuchando que nosotros hacemos obras, sino que damos obras. Y eso es terrible, 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 terrible. Y creo que también ahorita el tema de las redes sociales se ha, se ha requemado, se ha prostituido con el afán de hacer arte a través del Internet. Inclusive no todos, digamos, no todas las circunstancias son cosas que realmente están porque nacen de la estética, sino van más bien en un afán de protagonismo, de buscar, no sé, pues mayor cantidad de likes, porque esa es la onda ahora, ¿no es cierto? Entonces no se está produciendo pensamiento. Y ahí, digamos, es una responsabilidad de los artistas porque no hemos sido capaces de gestar realmente una propuesta que cale con la gente, que realmente nos aterrice con la gente. O sea, ¿cómo podemos hablar de la cultura en el territorio si nosotros mismos somos capaces de aterrizar en el territorio? O sea, no somos capaces de escuchar lo que quiere la gente. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos en un espacio en el que el escenario cambió, la educación presencial a la educación virtual. O sea, totalmente cambió el esquema, cambió la casa, cambió la familia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos también desde la cultura, qué hacemos desde el arte también para apoyar este proceso que ya viene siendo un tema que, o sea, por lo menos hagamos desde ahí una cancioncita para que los niños no le tengan miedo al tema o los papás que andan más asustados que los niños, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la cultura viene a ser un eje estratégico por el tema de la mitigación social. Y eso hay que decirlo, o sea, se ha dicho de muchas maneras, ¿no? Es que ya quiero ver a alguien que pueda pasarse en la casa encerrado sin libros, sin discos, como algo así que dicen, ¿no? Los memes inclusive que hacen. Pero el tema es mitigación social. Nosotros tenemos que entender que somos personas que cultivamos el alma, cultivamos esta parte espiritual incluso. Entonces, nuestro compromiso debería ser por ahí y también levantar el tema de la lucha social. O sea, veo de todo. Por ahí hay gente que le ha pegado y le ha acertado, como músicos también, veo también poesía que ha habido también que le ha acertado. Inclusive ya es pasar del tema de este momento coyuntural, actual, momentáneo, a un tema de espacio político, de espacio social, de liderazgo social. O sea, deberíamos estar liderando ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces yo veo también que hay
al haber una falta de liderazgos, ¿no es cierto? Que no es solamente un tema aquí en el país, sino en todo el mundo. O sea, se le ha desconocido hasta Trump del liderazgo, digamos. O sea, no es una crisis mundial. Entonces, creo que la cultura, y en este caso las expresiones de artistas, nos deberían ayudar a orientar a la sociedad, porque ese también es nuestro rol como gestores y actores culturales. O sea, nosotros realmente tenemos que tener la iniciativa, nosotros somos pensamiento vanguardista. No existe sociedad, no ha existido reino que haya prescindido de los artistas. Esto yo lo he dicho muchas veces en muchos encuentros, o sea, y a veces creo que me ratifico más en las cosas, ¿no? O sea, nosotros debemos asumir que tenemos un rol protagónico, un rol realmente que podemos cambiar vidas. O sea, no nos tienen miedo, no le tienen miedo a la casa, a la cultura, si se cae no pasa nada, porque ahí lo único que saben hacer son versos y echan pinceladas, digamos, y también por ahí algunos sonidos. Pero eso no es toda la cultura, pero ¿por qué no levantamos realmente un frente, ¿no es cierto? Un frente que tenga esa posibilidad de pensar como lo que es la cultura, una gran superestructura de la sociedad que pueda realmente orientar. Yo siempre he estado hablando de esto y ahí hemos compartido con Roberto en algunas ocasiones el tema de la gobernabilidad a través de la cultura. O sea, y esto no es un cuento, digamos. Han dicho, mira, la cultura no se puede organizar por la cultura dinámica. Totalmente de acuerdo. Pero sí el acceso a la cultura. ¿Por qué los chicos están reaccionando como reaccionan? ¿Por qué las familias están reaccionando? ¿Por qué hay tanta violencia intrafamiliar? Porque obviamente el acceso a la cultura no ha sido para todos. Yo diría, hagan una encuesta de las mujeres que han sido violentadas, de los hombres que les violentaron o viceversa, o de las mujeres que les maltrataron a los niños. ¿En qué nivel de acceso a la cultura están? ¿Cómo? Es más, ¿cómo medimos el acceso a la cultura? O sea, ¿realmente asistieron al ballet? Tuvieron clases de música en el colegio, que es más, ya no hay. Pero aquí viene otro tema. ¿Dónde está el civismo, compañeros? ¿Dónde están los buenos hábitos? Eso también es cultura. Yo recuerdo, el Pato debe acordarse más porque es mayor que todos, que por ejemplo la señorita nos recibía o el señor, el profesor nos recibía para entrar a clases, trajo pañuelo, ¿no es cierto? Mira lo importante que es un pañuelo, taparse la boca, todo ese tipo de cosas. ¿Dónde están ese tipo de cosas? Yo plantearía eso así como primera entrada nada más. Así es, mi querido Rafa, lo que tú dices en palabras muy sabias, ¿no? ¿Dónde se quedó la cultura? ¿Dónde se quedó este proceso de desarrollo de los pueblos, ¿no? En general. Pero bueno, queremos seguir contigo, mi querido Patricio Morales, que eres parte de Plataforma Cultural. Ir a la siguiente pregunta porque vendría mucho al caso. Con respecto a los comunicados, sabemos que Plataforma Cultural envió un documento a Presidencia y lógicamente este tipo de procesos generan una incidencia. Queremos saber si estos procesos, si realmente consideras tú, desde tu percepción, desde tu posición, caerá a oídos del ministro, caerá a oídos del señor presidente, de estas autoridades que están viendo la cultura de alguna forma diferente a la que la estamos viendo nosotros, los artistas y gestores culturales. Pauli, un gusto saludarte. De igual manera, Rafael, amigo, un gusto saludarte. Roberto, gran amigo. En efecto, yo voy a citar tres partes fundamentales para un poco sostener la propuesta que de alguna manera hemos trabajado. Primero, quiero diferenciar entre Estado, cultura y sociedad. El Estado en el conjunto que tiene que ver con las leyes, los reglamentos, las institucionalidades. La cultura como las expresiones, las prácticas artísticas, el patrimonio, todo lo que nosotros podemos concebir en los ámbitos de la cultura. Y la sociedad, que es la ciudadanía, en donde están los artistas, los gestores culturales. Ese es un primer momento. Un segundo momento que es importante mirar es la crisis sanitaria de COVID-19 tiene efectos no solamente en la cultura. Hemos visto los efectos económicos, los efectos en educación. Ahora estamos con el tema fregado de la educación superior, con la reducción de los presupuestos, ¿no? Y de igual manera en salud. ¿Eso qué significa? Que los estados o los gobiernos no han priorizado desde hace 50 o 100 años como política pública en estos distintos ámbitos. En el caso nuestro, la cultura, las políticas culturales que tienen que ver con la protección
en derechos de los artistas y de los gestores culturales. Ese es un primer momento. Un segundo momento, sí, en efecto, que hay que pensar, que hay que acordar o que se debe avanzar. La propuesta de plataforma cultural no tiene que ver con la cuestión coyuntural de la cuarentena y qué hacemos en este tiempo que estamos en casa encerrados. Tiene que ver ¿qué? Con los 40 días que estamos encerrados y la post-cuarentena. Es decir, ¿qué va a pasar después en el 2020, en el segundo semestre? ¿Y qué va a pasar en el 2021? Es decir, es una propuesta integradora que tiene que ver con la definición, la articulación de la política cultural articulada a lo que se conoce como la proforma general del Estado en los distintos ámbitos. Allí nosotros hemos enfocado, ahí se ha reflexionado. Me parece que Rafael y también coincide Roberto cuando pensamos que sí es desacertado lo del gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio proponer este plan de contingencia y cultura. Es una cosa muy desacertada y no es consensuada, no es asesorada, por eso no es viable, ¿no? No es pensar en el ser humano como artista o gestor cultural, pensar que $60 al mes, $180 en 3 meses porque le hacen la sumatoria, ¿no? Pensar que eso le va a aliviar estos 3 meses pensando así. $60, es decir, $2 diarios. Eso es un insulto al ser humano. Es un insulto al artista, a los gestores culturales. Porque nosotros conocemos, Rafael conoce, tú, Pauli, conoces muy bien, nosotros tenemos y conocemos compañeros, amigos, artistas, gestores culturales que no tienen un centavo, pagan arriendo y no tienen para el arriendo. Es decir, con $60, $2 diarios, eso es una miseria. En definitiva, es una propuesta ni neoliberal, ni asistencialista por pensar, ¿no? Ante esos otros que hemos propuesto, hemos señalado que el artista o el gestor cultural, en el tiempo de crisis que puede ser 5 o 6 meses, estamos planteando hasta fines del 2020, que se le asigne un salario mínimo vital. Un salario mínimo vital que eso le permita al menos sostener ese pago de arriendo, esa alimentación, porque también tiene familia, ¿no? Bueno, la educación, ya lo señaló Rafael, ahora es virtual, pero sin embargo deben tener para el Internet, para comprar para los datos de Internet, ¿no es cierto? ¿No? Entonces nosotros hemos planteado que el gobierno nacional, que es el encargado del timón de las políticas nacionales, y el rector, que es el Ministerio de Cultura, son los que tienen que repensar y mirar esa realidad. No podemos entrar y decir, les ofrecemos $60 y eso es todo. Y claro, y varios compañeros, me imagino, ya están en ese camino, ¿no? Nosotros hemos insistido y la propuesta nuestra fue esa: un salario mínimo vital para los artistas y los gestores culturales. Y por supuesto, le acompañamos de dónde y cómo se puede conseguir los recursos. Por eso hemos señalado que hay que estructurar un plan integral de fortalecimiento de estos procesos y los recursos, utilizarlos de lo que tiene un componente el Instituto de Fomento de las Artes, el IFAG, otro componente lo que tiene la Casa de Cultura Ecuatoriana y otro componente que de igual manera tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través del Festival de las Artes de Loja y de la programación artística de arte para todos. Es decir, están ahí los financiamientos. Por supuesto que este salario mínimo vital es el gran programa, porque ahí está el ejecutor, ahí está el ente rector y ahí está la decisión política, ¿no? Tendría que ser vista y tendría que ser recuperada en un solo programa, ¿no? Ahora, claro, una cosa es decir, otra cosa es plantear, ¿no? Nosotros hemos reflexionado y hemos puesto por escrito, con todos los argumentos, y hemos señalado punto por punto en dónde, cómo hay que hacer. Hemos presentado ya la propuesta, como varios compañeros lo conocen. Es bueno, yo digo que es bueno porque a nosotros presentar esta propuesta hemos tenido y estamos generando en el Ecuador una tendencia de a dónde hay que ir en los derechos culturales, porque le están viendo creíble nuestra posición. Aunque sea muy difícil poder acordar con el gobierno nacional, que vemos que es un gobierno sordo, un gobierno que no entiende,
¿no? Estamos generando una tendencia a nivel nacional, que estamos señalando eso, que los artistas requerimos ser atendidos, ¿no? Queremos seguir dinamizando la entrevista y bueno, como tú ya estás en el tema de la Casa de la Cultura, pues vamos a seguir con los compañeros en este diálogo para continuar. Mi querido Roberto y mi querido Rafael, bueno, todos pertenecemos prácticamente a la misma provincia. Bueno, nosotros estamos en Pichincha, Rafael y yo estamos en Pichincha, y Roberto, pues tú estás en Cotopaxi. ¿Cuál es la mirada de la Casa de la Cultura? Estamos a un año de las elecciones de la Casa de la Cultura. Y lógicamente, la Casa de la Cultura ha planteado procesos, más que procesos, una propuesta un poco, en algunos casos, interesante para los artistas y en otros casos un poco descabellada de ejecutar, tomando en cuenta que esta propuesta nace cuando el Ministerio de Finanzas le dice que va a haber un recorte para la contratación de procesos culturales. Entonces, frente a este antecedente y esta mirada desde Cotopaxi, ¿cuál es el futuro de la Casa de la Cultura? ¿Cómo lo ven ustedes? Mire, si es que de pronto se termina la... Casa vieja no, casa nueva sí. Casa vieja si no, casa nueva sí. Si se corta, volvemos a ingresar. Sí, por favor. Listo. Ok, continuemos. A ver, yo creo que para tomar la posta del grito que hablaba Rafael, esa fue una propuesta que nosotros lanzamos, sí, un conjunto de artistas que lanzamos en la anterior elección. Sí, en la primera, a partir de esta nueva regla que tiene la Casa de la Cultura, donde ya no solo intervienen los miembros de número que había, sino también la gente que está dentro del ROI, es decir, los artistas y los gestores culturales que hay en la provincia. Hay que hacer eso, sí, o sea, ya la Casa de la Cultura, o sea, pero yo hacía hace tiempo una reflexión, a ver, nosotros tenemos una Casa de la Cultura desde hace más de 70 años, pero preguntémonos qué es lo que ha producido la Casa de la Cultura como tal, ¿sí? O sea, yo soñando un poco con algunos amigos y criticando este asunto, decíamos, a ver, ¿hemos tenido nosotros algún premio Nobel de literatura? Sí. Colombia, Perú, que siempre es como un espejo porque estamos al lado, tienen un premio Nobel. Nosotros tenemos, no, sí. La Casa de la Cultura sigue siendo hasta ahora, sí, se sigue manteniendo. Yo he conversado con mucha gente a nivel país, se sigue manteniendo en Cotopaxi y con el respeto que le tengo al director, sí, Germánico Alvear, pero sigue siendo todavía desde la posición elitista, ¿no? Yo siempre he criticado y siempre diré esto, aunque les moleste, sí, pero la cultura, desde la Casa de la Cultura, sigue siendo de terno y de corbata. Es decir, si no tienes terno y corbata, tú no haces cultura, no eres parte de la cultura, punto. Así de cerrado es esto, sí. Entonces yo creo que por ahí hay que revelarle hay que releer, sí, el asunto de la Casa de la Cultura. Yo aquí en Cotopaxi ya llevamos 3 años con el nuevo director y hasta ahora no hay un plan de trabajo. Sí. O sea, tú no tienes aquí en Cotopaxi un plan de trabajo que él haya presentado. Nosotros hemos participado en las asambleas provinciales, en las asambleas culturales provinciales, y no tienes una hoja de ruta, sí. Porque, insisto, la Casa de la Cultura sigue teniendo la idea de que es solo el evento cultural, sí. Es decir, el hecho artístico, el hecho de coger con presupuesto, presentar una obra de arte en cualquiera de sus expresiones y nada más, pero no han terminado de crear procesos, ¿sí? No tienen, sí, una hoja de ruta, sí, que desde aquí, repito, desde Cotopaxi tú puedas decir, sí, o sea, inició el periodo hace 3 años y bueno, el directorio se puso como objetivo sí, que en los 2 primeros años iba a haber, no sé, un taller permanente de teatro, un taller permanente de cualquier otra expresión, ¿sí? Y tú aterrizado en el caso llegas a ver que la Casa de la Cultura sirve para dar cursos de belleza, que aquí en Cotopaxi se han hecho, sí. Te salen unos anuncios, gran curso de belleza, sí, donde te enseñan a pintar las uñas, te enseñan a cortar el cabello, cuesta tanto, lugar Casa de la Cultura, sí. Gran curso de cocina para Navidad, sí, lugar Casa de la Cultura.
Es decir, tienes para eso, sí. Tienes una política desde Cotopaxi que, por ejemplo, si tú quieres utilizar el teatro, yo estaba pidiendo el teatro para dictar un curso, sí, un curso de títeres, y me estaban pidiendo el 20%, sí, el 20%, sí. O sea, esa es la tarifa para yo poder ocupar la Casa de la Cultura, sí. Porque igual, yo cuando voy y les digo, vean, necesito el teatro para tal o cual función, me dicen, ¿va a cobrar? Digo, pero por supuesto, porque es un evento donde yo tengo que pagarle al artista, hay un equipo de producción que tiene que costearse. Si va a cobrar, le cuesta tanto. Voy al curso, ¿va a cobrar? Sí, entonces el 20%. ¿Te imaginas lo que es el 20%? Sí. Entonces, esa es la Casa de la Cultura, esa es la realidad, sí. Yo quisiera dejarles en un tema pendiente, no pendiente, sino más bien que podamos discutir algo. Yo creo que en el país debemos ya dar el salto, sí, y empezar a pensar sobre las industrias culturales. Sí, o sea, tenemos que cambiar, yo también creo que ya todos tenemos que cambiar el chip, comparto con lo que decía Rafael, con lo que decía Patricio, pero hay que empezar en eso también a hablar, porque sí, esto sí es un tema económico, sí. Miren, en el 2015 la UNESCO presentó el único informe que hay a nivel mundial sobre las industrias culturales. Sí, y este informe tiene cosas interesantes como, por ejemplo, que hay, la industria cultural en el mundo sí, representa 2.5 billones de dólares. Sí, en el mundo. ¿Sí? Quiere decir que nosotros desde la parte artística, la parte cultural, generamos economía. Sí, generamos economía, generamos empleo. Hay 29.5 millones de empleos que genera la parte cultural. En España, en España, en el último informe del Ministerio de Cultura y de Deportes, en el 2018, se presentaba el sector cultural empleos directos para cerca de 700,000 españoles. Sí. Y se decía, sí, este informe dice que cerca de $800 invierten los españoles mensualmente en el acceso a cultura. Esto implica teatro, libros, entradas a circos, entradas a museos. Sí, yo creo que en el país ya debemos empezar a pensar en eso. Sí, debemos dar ese brinco. Sí, no tenerle miedo a la cuestión de la industria. El arte, la respuesta. Sí, y yo creo que eso es lo único. Sí, y ojo, también creo que tiene que haber, perdóname, solo te robo 30 segundos más, un mea culpa de parte de los artistas. A nosotros los artistas gestores también como que nos cuesta mucho, sí, a pesar de nuestras diferencias, llegar a unirnos, sí. Porque así como la plataforma cultural presentó, sí, una propuesta, hay otro sector, sí, donde está la Asociación de Artes Escénicas, hay como 27 organizaciones que también presentaron una propuesta, sí. Entonces también creo que por ahí nosotros los artistas, los gestores debemos empezar a trabajar. Así es, ¿no? El acuerdo nacional del que tanto se habla en el proceso de cultura, este acuerdo entre todas las organizaciones de cultura, porque hoy debemos estar unidos más que nunca. Voy contigo, Rafita. Mi querido Rafa, ¿cuál es tu percepción de la Casa de la Cultura? ¿Cómo lo ves tú? En realidad, en este momento hay muchos directores e incluso el mismo presidente que pues ya están en un tema ya de campaña, están en un tema de posicionar sus imágenes dentro de la propuesta o las diferentes propuestas que se van a plantear en el tema de esta crisis y lógicamente el post-crisis. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción, mi querido Rafa? Bueno, escucharle al Beto siempre es gusto porque le gustan las cosas bien sangrantes. Entonces, recuerdo ese tema de la selección de los del RUAG en Cotopaxi, aprobaban a un códice de un empresario, o estaba en otra onda, ¿no? Pero se negaba y se dejaba a gente que practica durante décadas a los pintores de Tigua. Falta criterio en cultura. El otro tema, que voy a llegar al tema de la Casa de la Cultura, dice, es que claro, los gobernantes dan leyes, le dicen a la gente que tiene que estar en sus casas, dan normas. La pregunta es que, lo que pienso yo, es que los gobernantes no conocen a sus gobernados. Entonces ahí digo, no es una falta de cultura. ¿Por qué falta de cultura? Porque no les hacen caso.
La pregunta es, ¿dónde está el civismo y dónde está la moral? Y esa pregunta le hago a la Casa de la Cultura. ¿Dónde está el civismo y dónde está la moral? O sea, deberían tener autoridad moral, ¿no es cierto?, los de la Casa de la Cultura y orientar a los gestores, a los actores, deberían ser un órgano rector. De hecho, dice que el Ministerio de Cultura es un órgano rector del Sistema Nacional de Cultura, ¿me entiendes? Y que un órgano ejecutor de estas políticas es la Casa de la Cultura, que con los presupuestos, o sea, se volvió literatura barata. Nunca se cumplió el tema de las asambleas cantonales, nunca se cumplió. O sea, a medias que sí, que no, que algo así. ¿Dónde está pues el plan? ¿Dónde está el plan? ¿Entiendes? Yo en esto, por ejemplo, yo he reclamado mucho el tema del plan de desarrollo de cultura, tanto provincial como cantonal. No se está trabajando ni se tiene la idea de generar un sistema nacional de cultura, porque sigue cada uno apuntando para su lado. El que entra a la Casa de la Cultura hace burropié para su tema, qué sé yo, de público en el tema de gobierno. El que está en el tema de la, qué sé yo, director de cultura en algún GAD, tiene que estar apuntando a la Casa de la Cultura como continuidad. O sea, eso está cruzado totalmente. Y para último de los casos, bueno, ahora se ha mejorado un poco, con mi llegada, obviamente, a la Dirección de Participación de Cultura de Mejía, digamos. Ya no hay tantos ilusos en el tema cultural manejando un tema, digamos. O sea, disculpen que sea así de, tal vez hasta grosero, pero es un tema que nosotros levantamos información que normalmente se daban los cargos de cultura a gente que de pronto era el puesto, no, démosle cultura porque ahí no va a molestar, no va a ser mucho. No es importante la cultura, ¿entiendes? Entonces, cuando se dan cuenta que esto sí tiene una potencia, entonces ahí es cuando yo creo que el tema de los planes de desarrollo, de enlazar, se tiene que entender, y también se debe entender que la cultura no es un gasto, la cultura es una inversión. Por ende, se tiene que generar productividad, se tiene que generar desarrollo. Existen algunas estrategias, yo lo he dicho en algún tiempo ya, en algunas veces. Por ejemplo, el tema cuando se hacía todas las actividades culturales, ¿no es cierto?, artísticas, fiestas, ese tipo de cosas, lo auspiciaba la empresa privada. En todos los países siempre ha apoyado la empresa privada. Aquí, cuando llegó una persona a la alcaldía de Quito, Abstemio, él prohibió y eso inyectó hacia el gobierno central, en ese entonces de Correa, a decir que no se debe apoyar a la empresa privada, no debe apoyar a la cultura, porque eso es prostituir la cultura. Lo dijeron, pero así como... Ahora yo les digo, cuando se quita todo este dinero, todo este espacio donde se dice que no tiene importancia la cultura, ¿no será que por ahí podemos encontrar nosotros como política pública la responsabilidad social, generar incentivos también como hay en otras partes? Ni siquiera me estoy inventando el agua tibia. O sea, hay empresarios que pueden realmente, o sea, en tema de beneficios, si apoyan a cultura, pues tienen un descuento del 10% de sus ingresos anuales. Nada, aquí le quieren ordeñar la vaca con que no vaya a cultura. O sea, algo así como, ¿para qué necesitan los de cultura? O sea, ¿qué necesitan? Si los manes solo cantan, van por un sándwich y una cola. Es más, a los 4 latinos se les brinda una de whisky y los manes cantan toda la noche, ¿no? O sea, ni se diga a los Libertad Andina, pues, ¿me entiendes? Y peor al Roberto. Esa es la consideración que tenemos de la gente. En ningún momento hemos posicionado el tema solidario. Cuando hay crisis, a los primeros que llaman son a los artistas. Nos llaman a los artistas. Yo digo, a veces me pregunto, digo, tal vez la gente cree que nosotros comemos papel higiénico. O sea, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, tenemos que generar esta necesidad. Deberíamos nosotros hacer una gran campaña también de decirles, señores, nosotros también los artistas tenemos necesidades, tenemos familia. Pasarnos del meme a la acción, ¿me entiendes? Hay un tema que es algo balbucea el ministro de Cultura, que es el tema de la economía naranja, ¿no? Pero ¿qué es la economía naranja? O sea, hay que entender la puesta en valor de todas estas cosas que tenemos ya innatas. Nosotros somos ricos en el tema cultural. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en Washington y encontrarme con un montón de alcaldes de Colombia en el tema de la economía naranja.
que justamente son las expresiones culturales, las llevaron a valor. El tema del coplero, el tema de la artesanía, el tema de la poesía, el tema de los colores, el tema, todo como algo único. Y eso es el tema. Y nosotros inclusive tenemos una riqueza paisajística que tendríamos que estar vendiéndoles a Hollywood para que hagan películas, digamos, pero deberíamos pensar de esta manera, ¿no? Esa también es un tema. Y la cultura debe estar siempre enlazada también en el tema turístico. Yo, por ejemplo, ahorita la reactivación económica, si no logramos colocar el tema de las expresiones artísticas enlazado en algo, en una sinergia, estamos perdidos. O sea, no va a haber contratos para todos. ¿Por qué? Les pongo una reflexión. Si hay estos descuentos que va a haber las costes de presupuesto, hay gente despedida, solo suponiendo que la gente activa en el país, por ejemplo, es alrededor de, me parece que son 2 millones de personas que tienen un sueldo, digamos, un empleo fijo, pero pongamos que sea 1 millón de personas, que sea 1 millón. Les descuenta $100. 1 millón son 100 millones mensuales, por 12 son 1.200 millones. 1.200 millones. Esos $100 que nos están quitando, ¿no es cierto? Que posiblemente por impuestos, por esto, por esto, porque eso también ahorita el tema de la cultura es la coerción, es que hay que castigar, es que hay que, o sea, no estamos en posición positiva. Eso es un poco el tema que yo podría hablarles así como claro, ¿no? O sea, como para poner en el tapete, ¿no? La Así es, mi Casa de la querido Cultura, Rafa. como digo, la Casa de la Cultura, para cerrar nomás, la Casa de la Cultura no funciona. O sea, la estructura que tiene no funciona. O sea, estuvo linda en el papel, estuvo linda en la ley, estuvo linda en la transitoria, lindo, parecía que eso iba a ser realidad, pero no ha sido una realidad, no se ha concretado absolutamente nada. Y en eso, pues, se ha irrespetado. Hay ejemplos, inclusive, que deberían ser hechos una necropsia y también una profilaxis, como el caso de Pichincha, ¿no? O sea, que hay que ir a hacer la autopsia, a ver qué pasó ahí y también ir a raspar porque hay mucha podredumbre ahí, huele a cloaca ahí, ¿no es cierto? Y como hay otros núcleos, en cambio, que puedo decir y podría poner las manos en el fuego, por ejemplo, por gente que se está fajando como Azuay, por ejemplo. Entonces, Así es. en el caso de Cotopaxi, hemos estado de cerca ahí. ¿Qué le puedo decir? Alguna vez me preguntaron, y esto el Roberto sabe, cuando me preguntan, el señor empezó a atacarme porque yo estaba también de candidato por ahí, ¿no? En el tema de la Casa de la Cultura. Entonces, él me preguntaba y le decía, bueno, pues el señor hace agricultura, y yo hago cultura. Entonces hay una diferencia, ¿no? Entonces el hombre, innegable, es un gran empresario agricultor, pero en el tema cultural, o sea, nunca entendió lo que nunca se le propuso, porque inclusive no era un tema de criterios sueltos, eran cosas con fundamentos, ¿no? Por ejemplo, como el tema de armar allá la orquesta sinfónica, o sea, no era un tema de decir, yo pongo de mi plata, porque plata sí tiene, digamos. Pero bueno, te dejo esos puntos nada más puestos en la mesa. Ok, mi querido Rafa, muy importante lo que acabas de mencionar, un poco para delinear. Es verdad, la Casa de la Cultura ha demostrado en ciertos espacios el tema de corrupción, el tema de el abuso de la autoridad, el tráfico de influencias, la generación de una imagen completamente negativa, siendo el brazo ejecutor de la política pública. Para cerrar esta entrevista, y me gustaría cerrarla con el compañero Patricio Morales. De cara a las elecciones, Patricio, Pablo, ¿qué deberíamos entonces, plantearnos ahora a través de la Casa de la Cultura? O sea, ¿cuáles son las personas idóneas para estar al frente? O La la Casa elección, de la pues. Cultura está de más en este escenario, ¿debería cerrar la Casa de la Cultura? ¿Es innecesaria? a ver, yo primeramente quería señalar algo muy, muy importante de cómo los gobiernos están financiando para recuperar la cultura en las economías. España acaba de aprobar 76.4 millones de euros. Imagínense, 76.4 millones de euros destinados al sector cultural. Claro, hay muchos millones de habitantes en España, pero al menos es una asignación muy fuerte. En el caso de Ecuador o de América Latina, hemos visto que ningún gobierno ha tomado una decisión así como la que en este caso está tomando España.
para cerrar esa parte. Ahora bien, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí de igual manera voy a precisar en dos momentos. El momento uno. El momento uno es, nosotros hemos visto que tanto la sede nacional como los núcleos no han cumplido el objetivo de lo que es la Casa de la Cultura. Los objetivos de diseñar la política cultural, de articular a las organizaciones culturales, de desarrollarse en función de la ley orgánica de cultura. Eso es un tema muy grave y muy serio, ¿no? Hemos visto que, como lo señalaba Rafael, han entrado de directores, o en la misma sede nacional, con el respeto y el aprecio que tengo a Camilo, que dice que es más político que de cultura, ¿no? De igual manera, en las direcciones provinciales, en los núcleos provinciales, es decir, tenemos directores que no han cumplido esos papeles, o esos roles más bien. Es una crisis que lo que vive la Casa de la Cultura. Aún más ahora cuando hemos visto que por el tema de la crisis sanitaria no ha dado respuesta. Ni la sede nacional, con sus iniciativas, y los núcleos provinciales han dado resultado. Es decir, más bien han ido más a la crisis, han perdido más credibilidad. Nadie les cree. Absolutamente nadie les cree porque no han dado respuesta. ¿Qué hay que hacer? El segundo momento. Hay que revisar lo que nosotros siempre hemos señalado, la Ley Orgánica de Cultura. Si nosotros revisamos la Ley Orgánica de Cultura, en diciembre cumplen 4 años. Si somos muy respetuosos, en abril son las próximas elecciones. Por no querer entrar a decir entonces en diciembre, pues en diciembre hagan las elecciones, ¿no? Ser muy respetuosos y esperar a la convocatoria que debe ser en enero y pensar que en abril las elecciones. ¿Qué hay que hacer? Primero, lo que hemos señalado, organizarnos con los sectores culturales, con procesos artísticos que tienen credibilidad, que tienen presencia, con intelectuales, con académicos, con artistas, con gestores culturales. Organizarnos, pensar, una vez que estamos organizados, en una propuesta. Y esa propuesta tiene que ir allá. Primero hay que entrar en un proceso de evaluación financiera, técnica y administrativa de la Casa de la Cultura, sede nacional y núcleos. Hay que hacer una auditoría que permita que respondan qué han hecho en estos 4 años. Hay que pensar en una propuesta que vaya, ahora con más seriedad todavía, una propuesta que piense la post-pandemia. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los artistas y los gestores culturales después en los 4 años? Hay que trabajar en una propuesta que articule a los artistas, a los gestores culturales, que dé cuenta y que de cara a ellos y que no responda a intereses clienterales o cloacas que ya se señaló. Se debe revisar el RUAG. El RUAG no se ha revisado. Está ahí. No, nadie ha planteado cuál sería un nuevo mecanismo. Entonces sería otro mecanismo. Ahora, claro, ¿qué se propone? Finalmente, ¿no? Encontrar caminos, acuerdos, consensos, encontrar equipos, lo que siempre nosotros hemos señalado. Equipos, hombres y mujeres, todos articulados y ahí pensar en eso, en cuadros, porque el objetivo no solamente son los núcleos. El objetivo de los artistas y de los gestores culturales tiene que ser la sede nacional. Allá hay que pensar, la sede nacional donde llega la articulación, ¿no? Entonces, pienso que hay que hacer eso, organizarnos, pensar en una propuesta, cuestionar el accionar ahora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuestionar el accionar de las personas, ¿no? Por supuesto, para eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser transparentes, tenemos que tener principios. Nuestros procesos culturales tienen que estar funcionando. Tenemos que demostrar que somos creíbles, que tenemos credibilidad. No queremos llegar, como siempre, con oportunismos allá. Tenemos que organizarnos desde ya. Y en eso estamos trabajando, Pauli, en eso estamos trabajando en algunas provincias desde ya, porque no queremos que tampoco nos cojan dormidos, como dice el sabiduría del pueblo, ¿no? La Casa de la Cultura es un reto y allá tenemos que apuntar, tenemos que pensar en equipo, tenemos que conversar con todos y pensar que la Casa de la Cultura es ejecutor. Y ahí nosotros podemos desarrollarnos con nuestros procesos culturales. Así es, mis queridos amigos. Bueno, de conclusiones hemos llegado a este criterio de sí, organizarnos, de juntarnos,
de generar este tejido social. Bueno, yo les agradezco muchísimo a nuestros queridos amigos que se han dado cita en esta entrevista. Bueno, agradecerles, insisto, y en especial, pues tenemos que cuidarnos en estos momentos difíciles, ser tejido social, insisto, y en especial. Vienen momentos difíciles para la cultura, pero creo que también estamos con personajes y personas completamente comprometidas con estos procesos, ya sea plataforma cultural, ya sea los procesos desde el Cantón Mejía, el trabajo importantísimo que estás haciendo, Rafa, que nosotros conocemos, tu compromiso con el Cantón Mejía, igualmente en Cotopaxi, mi querido Roberto, pues el trabajo que están haciendo ustedes, pues tiene que ser la piedra angular para continuar y luchar por espacios ya legítimos, para construir una mejor visión de cultura desde la Casa de la Cultura o desde otros espacios. Bueno, nos vamos a despedir y bueno, ha sido un honor. Les quiero dejar unas palabritas finales, un mensaje de esperanza por cada uno. Empecemos por mi querido Roberto y así continuaremos trabajando en conjunto. Mi querido Roberto, un mensajecito cortito de esperanza. Bueno, como hay una frase de Pancho Villa, me parece que era, no recuerdo, la leí un poco de mi hermano. Adelante, cabrones, que adelante está más feo. Sí. Sigamos adelante, el camino es arduo. Pensemos en lo que decía Patricio, pensemos en la propuesta que se planteó en las elecciones anteriores con Rafael. Unámonos, vamos por esa, no solo por el espacio de la Casa de la Cultura, no. Creo que el espacio de la sociedad es el que debe cambiarse en su conjunto, sí. Así es que, adelante, cabrones. Así es, mi querido Rafa. Órale, pinche güey. Verás. Bueno, o sea, creo que es momento de darle la vuelta al timón, ¿no? O sea, en verdad, tenemos que pasar del negativismo al positivismo y no con un falso o engañoso optimismo, ¿no? Es más bien un tema de ser realista, poner los pies sobre la tierra, mirar lo que tienes realmente que hacer. Decir que las crisis realmente son oportunidades, las más grandes fortunas se han hecho en las crisis. Entonces ahí más bien la reflexión personal, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? O sea, ¿cuál es realmente nuestro indicador de riqueza, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos hacer? O sea, escribamos el libro que estamos pendientes de hacer, hagamos la producción, hagamos el cuadro, amemos a nuestros hijos, o sea, todo lo que esté pendiente, hagámoslo, o sea, construyamos esa riqueza que nos hace falta mucho, ¿no? Creo que la riqueza cultural, o sea, como digo, es un tema de que no es que hay que salir, suelo decir esto, suele salir de la pobreza, sino que el problema es que no sabemos administrar la riqueza que tenemos. Y la riqueza cultural hay por donde andamos nosotros. Tenemos en muchas formas y eso hay que reconocerlo. Tenemos un país privilegiado, una gente linda, una gente diversa y eso es lo que los gobernantes no han entendido, que somos diversos. Eso dice el primer artículo de la Constitución. ¿Cuándo entenderemos que somos diversos, no somos máquinas? Ese es el primer chip que hay que cambiar, el primer artículo de la Constitución, y de ahí ir para adelante, que somos plurinacional, que somos multiétnicos. Eso tenemos que hacer, tenemos que reconocer esa parte. Entonces, yo le apunto a la riqueza diversa que tenemos y a sacarle el provecho que tengamos que hacer. Y no tengamos miedo, porque no es un tema ni de moralismos, ni de bondades, ni de maldades, sino de construir un futuro mejor para las personas que vienen luego. O por último, la responsabilidad es nuestra, ¿cuál es el mundo que les estamos dejando a ellos? Así es, mi querido Rafa. Cuéntanos, Patito, último mensaje cortito. Gracias, Pauli, por promover este diálogo, este gran encuentro con tu persona, con Rafael, con Roberto, que somos amigos, somos compañeros. Decirles que nos cuidémonos, que es lo más importante, cuidemos a la familia. Estemos pendientes de nuestros amigos, de nuestros compañeros, no descuidemos. Es decir, cuidémonos y vamos a sobrevivir, que después de esto, de seguro, nos vamos a encontrarnos y nos veremos, nos abrazaremos, nos tomaremos un café y seguiremos adelante en las artes y en las culturas. Gracias, Un trago mejor, loco, un trago mejor. Un trago, dice. Bueno, esto ha sido Ahuasca, Red de Gestión Cultural. Les agradecemos infinitamente. No, y no está por más todo posto, compañero, que no le vamos a despedir. Pauli,
yo creo que es oportuno también mandar un saludo póstumo, de homenaje póstumo a nuestro compañero Diego Brito, que seguro él hubiese estado también encantado en este diálogo. Un abrazo a todos los rockeros y a toda la gente que hace cultura en todo lo que están metidos. Gracias, un abrazo para todos los rockeros. Así es, amigos. Nosotros no podemos olvidar que ya es un mes del fallecimiento de Diego Brito, gestor cultural del Sur del Cielo. Nuestro más sentido abrazo cariñoso a los compañeros de Al Sur del Cielo, pues se ha perdido un gestor cultural muy importante, con su carácter, con sus acciones, porque nadie es monedita de oro y eso es un hecho para todos los gestores culturales, pero el trabajo que hizo Diego Brito, un trabajo muy importante de muchos años, que creo que nadie lo podrá superar. Y por eso, bueno, mi abrazo fraterno a todos los compañeros. Nos despedimos en este bonito diálogo, extraordinario diálogo con nuestros amigos, nuestros compañeros, artistas, gestores culturales, que están haciendo una lucha muy importante en territorio desde sus espacios. Esto fue Aguasca, Gestión Cultural, este espacio de comunicación para hablar de cultura en territorio. Hasta la próxima entrega, amigos. Somos Fibra sosteniendo la vida. Aguasca, red de gestión cultural, llevando mensajes de cambio y transformación social.